No solo lo creo yo, que Cisneros es uno de los grandes estadistas de la historia de España, sino que lo conocen muchos historiadores y fundamentalmente franceses que lo comparan con Richelieu o Mazarino para ponerlo muy por encima a Cisneros. Es, sin lugar a dudas, el más grande de los estadistas de España. Yo pienso que no uno de los grandes, tal vez el mejor y el más grande estadista que tuvo España. Capítulo 1. Valladolid, 1492. Hace unos 6 meses que los reyes Isabel y Fernando rindieron finalmente el Emirato nazarí de Granada, el último bastión en la península de aquellos sarracenos que la habían invadido 700 años antes. Es el gran acontecimiento de 1492, no lo olvidemos. No es, como podemos suponer ahora, la llegada o el descubrimiento de América, sino la gran noticia mundial es el final del Islam en España. El confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila, perteneciente a la Orden de los Jerónimos e hijo de una familia conversa, ha sido designado arzobispo de la ciudad recién conquistada con la misión de cristianizar progresivamente a sus moradores. Y el todopoderoso cardenal Mendoza le ha sugerido a la reina un fraile franciscano como el mejor sustituto para ser su nuevo confesor. Francisco Jiménez de Cisneros, en la mitad de la cincuentena. Es muy poco lo que se sabe de él, que fue bautizado como Gonzalo Jiménez de Cisneros y que nació en Torrelaguna hacia 1436, que era el menor de los 3 hijos de unos modestos comerciantes con algunos antecedentes de hidalguía, y que al parecer fue un clérigo de Roa, tío suyo, Alvar, quien le proporcionó los primeros saberes elementales y sobre todo un buen dominio del latín. Debió estudiar algo de gramática en Alcalá y algo de teología, filosofía y derecho en Salamanca, sin pasar en cualquier caso del título de bachiller. También sabemos que estuvo en Roma durante unos 9 años. Roma veduta, fede perduta, Roma vista, fe perdida, rezaba un dicho, donde fue ordenado sacerdote y donde acabó consiguiendo de Pablo II una de las llamadas bulas de expectativa por la que tendría derecho a ocupar la primera vacante que quedase disponible en la diócesis de Toledo. Y él va sobre todo a situarse desde el punto de vista eclesiástico para ganar dinero y para situarse, porque tenía problemas en su tierra, y ayudar a sus padres, que estaban económicamente muy mal. Y aquella bula, tras su regreso a España, al ser avisado de la muerte de su padre, acabaría esgrimiéndola Cisneros para sustituir al arcipreste de Uceda, del que dependía Torrelaguna, cuando éste abusó de su poder, y Gonzalo Jiménez de Cisneros consiguió que Roma le incoara una causa que produjo su destitución. Pero ese arciprestazgo recién logrado le enfrentó al todopoderoso arzobispo de Toledo y cardenal don Alfonso Carrillo, al que se conocía como el Hacedor de Reyes, anhelaba ese nombramiento para un familiar.
de modo que el arzobispo no se detuvo hasta que consiguió la prisión para aquel atrevido arcipreste. Cisneros estuvo primero 2 años en el castillo de Uceda y más tarde 4 años en el castillo de Torremocha en Santorcaz, una durísima cárcel para clérigos. Un encarcelamiento del que acabó librándose gracias a la mediación de la condesa de Buendía, lejana pariente suya. Recaló entonces en la diócesis de Sigüenza, buscando la protección de su arzobispo y cardenal, don Pedro González de Mendoza, el más enconado rival de Carrillo. Mendoza, quinto hijo del marqués de Santillana, que tenía varios hijos bien conocidos, a los que la reina se refería como sus pecadillos, le convirtió en capellán mayor de la catedral y muy pronto en vicario general de la diócesis. Pero por razones que ignoramos, Gonzalo Jiménez de Cisneros, a punto de cumplir la cincuentena, abandonó todo privilegio y profesó como fraile franciscano en la más rigurosa de sus ramas, la observante, enemiga declarada de la relajación con que los conventuales vivían en los monasterios. Cisneros ha sido un gran admirador de Savonarola y ya sabemos que una de las críticas mayores, más favoritas de Savonarola era la crítica que le hacía al Papa, a la riqueza extraordinaria, al lujo, a la corrupción de Roma. Savonarola es un fraile demagogo que se preocupa, y en eso sí puede haber coincidencias, por la purificación de la Iglesia, y de una forma clara, que se preocupa por algo que después va a tener importancia, como es la oración mental frente a la oración vocal, pero claro, su actividad teocrática, su denuncia agresiva al poder, pues bueno, que le llevó a la hoguera, como sabemos, quizás contrastan definitivamente con la figura de Cisneros, que es una figura más bien del pacto, es una figura del acuerdo, es una figura del diálogo. Gonzalo cambió su nombre por el de Francisco, el creador de la orden, y emprendió una vida de austeridad que le llevó hasta el convento de la Salceda, del que pronto sería elegido guardián, tras pasar por los de San Juan de los Reyes de Toledo y el de El Castañar. Pero es ahora cuando el cardenal Mendoza, que había sustituido a Carrillo en su silla de Toledo al morir este 10 años atrás, presenta a la reina a este adalid del ascetismo, quien llegaría a ser el severo reformador provincial de los franciscanos en Castilla en 1494. Y en este día de 1492, aquí en Valladolid, Francisco solo pide para aceptar el nombramiento de confesor de la reina no tener que morar en la corte, sino poder seguir con su vida conventual y deambulando de acá para allá a lomos de su jumento Benitillo y acompañado por el joven fraile Francisco Ruiz, que pedía limosna para el mantenimiento de ambos allá por donde pasaban. E Isabel acepta sus condiciones. Capítulo 2. Toledo, 1495. Tras fallecer en Guadalajara, el féretro del cardenal Mendoza, al que muchos se refieren como el tercer rey, ha sido trasladado con toda pompa y acompañado por los reyes hasta la Catedral de Toledo, donde se ha procedido a su enterramiento. El rey Fernando ansía para su hijo natural Alfonso, arzobispo de Zaragoza desde los 6 años, la mitra toledana, que también parecen apetecer el hermano y un sobrino del difunto cardenal. Indudablemente a Fernando no le gustó la elección que hizo Isabel la Católica de Cisneros como arzobispo de Toledo. Él
hubiera preferido su propio hijo, arzobispo de Zaragoza, a un grande, pero el nombrar allí como arzobispo a un fraile, y un fraile de la categoría de Cisneros, no debió de gustarle mucho. Pero la reina Isabel ha decidido que el nuevo arzobispo sea su querido confesor Francisco Jiménez de Cisneros y solicita a tal efecto una bula al Papa. El franciscano, a sus 59 años, desdeñoso del poder que ello acarrea, se resiste, pero Isabel le convence para ser el sustituto de Mendoza. El nombramiento de Cisneros como arzobispo de Toledo fue sentido como un fracaso, como una provocación casi, por parte de la nobleza española, castellana, y por parte del clero de Toledo. Los mismos canónigos del claustro de Toledo pues consideraban que ellos se merecían como arzobispo una persona con una alcurnia más superior a la de un pobre fraile mendigante. El arzobispado de Toledo es el más apreciado de España, porque de él depende no solo la catedral y muchos arciprestazgos, y vicarías y capellanías, sino también fortalezas y tierras que se extienden hasta Andalucía, con sus miles de habitantes, sobre las que poseía poderes administrativos, judiciales y militares, y a cuya reorganización se aplicaría Cisneros fervientemente. Todo eso hace que las rentas del primado de España sean muy considerables. No es extraño, por tanto, que, sabedor de los recelos de aquellas gentes acostumbradas a hacer y deshacer reinos y a imponer sus voluntades con sus banderías, la consagración se llevara a cabo en el discreto convento franciscano de Tarazona, y no en Toledo, donde tardó 2 años en entrar. Cisneros hizo gala de una humildad franciscana en el Palacio Arzobispal de Toledo. Comía frugalmente, huía de las hembras, a diferencia de sus predecesores, y bajo las telas arzobispales vestía el hábito franciscano que él mismo remendaba y con el que dormía no en la señorial cama, sino sobre una suerte de carretón que escondía bajo la misma. Oraba y estudiaba de continuo y escuchaba de boca de sus frailes hermanos cuestiones de teología cuando se afeitaba, y ayunaba a diario. Por todo lo cual, el Papa acabó amonestándole por parecerle que tanta sencillez era un desdoro para su rango. Era un hombre realmente duro consigo mismo, pero yo creo que esa dureza no la proyectaba especialmente con los que tenía alrededor. Es decir, vivía para sí mismo en un convento en medio del lujo de la corte. Pero así como nunca escatimó su dinero para homenajear a sus visitantes con los mejores manjares, tampoco lo haría para emprender algunas obras en la catedral con las que dejar su impronta en la misma, o para empezar a pensar en acometer 2 de sus grandes sueños: la creación de una universidad en Alcalá, a partir del Studium Generale, en el que él había estudiado, que contase con los mejores maestros humanistas, y la elaboración de una Biblia políglota que reuniera las versiones hebrea, aramea, griega y latina del texto sagrado. Las 2 grandes obras de Cisneros, que son la Universidad de Alcalá de Henares y la Biblia políglota, responden a algo que yo ya he dicho, responden a ese deseo clarísimo en Isabel la Católica y clarísimo en él de que hay que mejorar el clero, hay que mejorar la transmisión del Evangelio para un público muchas veces inculto y para un público tentado, no lo olvidemos, por el judaísmo y por el islamismo. Capítulo 3. Granada, 1499.
Aquí en Granada va a acometer el arzobispo Cisneros una de sus tareas más delicadas. Como ya hemos contado, después de que la plaza fuera rendida, los reyes determinaron la necesidad de una labor evangelizadora, siempre respetando los acuerdos de las capitulaciones, para evitar que la villa pudiera ser un foco de rebeldía, máxime estando los turcos y berberiscos rondando tan a menudo las costas del Mediterráneo. Y eligieron para ello a Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina. Pero este avanzaba lentamente en esa tarea, procurando no despertar resquemores entre los que hasta hacía poco seguían la ley coránica. Talavera había aprendido el árabe y pidió al clero que también lo aprendiera. Incluso redactó catecismos en árabe o usó esa lengua para la liturgia. Pero los reyes habían visitado la urbe en el verano y tuvieron la percepción de que seguía siendo a todos los efectos una ciudad mora. Se llegó a decir que había 30 moros por cada cristiano. Cisneros ha viajado hasta aquí como delegado del Inquisidor General para poner fin a esa situación, aunque ello suponga vulnerar las capitulaciones firmadas con Boabdil. La capitulación que se había firmado con los moros preveía que la Inquisición no se metiera en el reino de Granada, no se introdujera allí. Y allí se planteaba un problema, el problema de los llamados elches, es decir, los cristianos que se habían convertido a la religión musulmana. Cisneros organizará conversiones masivas un tanto forzadas. Transformará en iglesias cristianas, con sus correspondientes campanarios, varias mezquitas. El alfaquí campanero le llamará la población árabe. Y hará quemar en la plaza de la Viva Rambla gran cantidad de libros musulmanes, muchos de ellos con magníficas encuadernaciones, de entre los que pondrá a salvo algunos de filosofía y ciencia para su Universidad de Alcalá. La misión que se le encargó fue transformar, cristianizar Granada cuanto antes, y para eso usó indudablemente de métodos muy duros para obligar las cabezas, la élite mora, a convertirse, pensando que a partir de allí los demás se convertirían más fácilmente. Todo lo cual acabará provocando un amotinamiento en el Albaicín, en el que el propio Cisneros verá peligrar su vida y al que habrá que poner fin mediante el empleo de la fuerza. Yo creo que sí, que actúa duramente, pero actúa duramente en ese momento porque probablemente había muchas quejas en la corte de que se estaba actuando con exceso de indulgencia y con exceso, diríamos, de suavidad. Capítulo cuarto. Alcalá de Henares, Madrid, 1500. En este año el arzobispo Cisneros bendice el primer sillar sobre el que se levantará el Colegio de San Ildefonso, núcleo de su ambicioso proyecto universitario al que irán arropando otros colegios, 12 colegios en total. El de San Ildefonso simbolizará a Cristo y los otros a los apóstoles. La idea del colegio es una idea muy cisneriana, porque allí se forman de alguna manera los estudiantes en un plano, diríamos, humano, intelectual, etc. Pero sobre todo porque es que además la universidad tenía graneros, tenía casas para los ancianos profesores, contaba con terrenos donde se cultivaban pues los cereales y demás para la alimentación. Él provocó toda una historia, incluso también como gobernante, de crear silos para guardar el alimento para los años de mayor escasez.
Es una plataforma para que mejoren su cultura los clérigos, los sacerdotes, las personas dedicadas a transmitir la palabra de Dios. No deja de ser claro que, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares no tuviera derecho ni tuviera medicina, es decir, facultades que existían en Salamanca y existían en la Sorbona, pero que pensaba Cisneros que no eran tan necesarias para su objetivo, que era mejorar la evangelización, aumentar la predicación, hacerla más clara al público. Capítulo V. Medina del Campo, Valladolid, 1504. En el Palacio Real de esta villa acaba de morir la reina Isabel después de dictar un ejemplar testamento. Y ese fallecimiento plantea un serio problema. La parca se ha ido cebando con los llamados a suceder a doña Isabel y don Fernando en el trono de Castilla y Aragón. En 1497, la de su hijo Juan, casado con Margarita de Austria. Un año después, la de su hija Isabel, casada con Alfonso de Portugal en primeras nupcias y con Manuel de Portugal en segundas. Y en 1500 su nieto Miguel, hijo de este último matrimonio. Una suma de quebrantos que acabó por convertir en heredera de la corona de Castilla, que a diferencia de la de Aragón sí reconocía el derecho de la mujer a su gobierno, a doña Juana, casada con Felipe el Hermoso, hijo primogénito de Maximiliano de Habsburgo. Castilla puede terminar pues en manos de un monarca extranjero. Máxime teniendo en cuenta que doña Juana, como le había sucedido a su abuela materna Isabel de Portugal, presenta síntomas preocupantes sobre su salud mental. No se ha podido hasta ahora aclarar hasta qué punto era loca o no. Que fuera loca totalmente no lo era. Lo que no le gustaba era gobernar. Dos años antes de este momento en que la reina Isabel ha exhalado su último suspiro, Juana y Felipe han viajado desde Flandes a Toledo, donde ella ha sido jurada como la legítima merecedora del trono de Castilla. Y ahora la reina ha insistido en su testamento en que ella es en efecto su heredera, siendo el flamenco solo su esposo, pero dejando abierta la posibilidad de que podría no gobernar si diera señales de estar incapacitada para ello. En cuyo caso la gobernación pasaría al hijo de Juana y Felipe, Carlos, cuando éste alcanzara la edad de 20 años, siendo hasta entonces el rey Fernando regente de Castilla. Felipe sostiene que su mujer está cuerda para hacerse con la corona de Castilla, mientras que Fernando aduce la locura de su hija para asumir él la regencia y cerrar el camino al consorte extranjero. Cisneros, entretanto, continúa empeñado en su labor reformadora de la Iglesia y en los trabajos de la catedral, donde se han terminado el retablo mayor y las obras del claustro alto, cuyas modestas celdas se negarán a ocupar los canónigos. Unas celdas tan humildes como la que él tiene para los días que pasa en ese majestuoso templo de la cristiandad, donde avanzan las tareas de esa capilla mozárabe, nombre que se daba a los cristianos sometidos al Islam, en la que piensa recuperar la liturgia casi proscrita de los tiempos visigodos. Y aún encuentra tiempo también para enviar frailes franciscanos y jerónimos al Nuevo Mundo, descubierto por Colón casi al mismo tiempo que la reina le hacía su confesor, y donde velará todo lo que pueda por evitar los abusos de poder sobre los indígenas. Él se preocupó de eso y mandó a su más querido colaborador, Francisco Ruiz, que desde jovencito con la borriquita le acompañaba en la Reforma y le acompañó hasta la muerte. Que ya desde 1512 las leyes de Burgos están diciendo
¿Qué derechos tienen los que están en América? ¿Qué son? ¿Qué personas son? ¿Han sido también redimidos por Dios como nosotros? Es decir, es la primera colonización que se pregunta por sus colonizados. Capítulo 6. Burgos, 1506. El rey don Felipe el Hermoso, que ha acudido a Burgos invitado por su leal don Juan Manuel, señor de Belmonte y antiguo embajador en Alemania, ha tardado 6 días en fallecer en la casa del cordón de esta villa. Una muerte dicen que ha sido desencadenada por beber agua fría tras haberse entregado al juego de pelota al que es aficionado, después de unas jornadas donde no ha cesado de cazar, comer y beber. Una muerte de la que Cisneros ha alcanzado a ser testigo. Pero, ¿cómo había llegado a hacerse Felipe con la corona? Tras morir la reina Isabel, el rey Fernando y Cisneros se vieron en toro para determinar qué pasos dar en un momento tan delicado. Ambos convinieron en la necesidad de incapacitar a doña Juana para no entregar la corona de Castilla a don Felipe y que fuese el rey viudo quien se hiciera cargo de la gobernación. Pero muchos de los nobles que estaban resentidos por la merma que la pareja real había hecho de sus derechos, decidieron que había llegado el tiempo de tomarse la revancha. Y el ambiente se enrareció aún más cuando don Fernando, que contaba con 53 años, pensando en asegurar sus intereses, contrajo matrimonio en la localidad palentina de Dueñas con la joven sobrina del rey de Francia, Germana de Foix, de 18 años. Una unión de la que 4 años más tarde nacería un niño que moriría a las pocas horas. Pero antes hubo un momento, en 1505, en que pareció que Felipe y Fernando llegaban finalmente a un acuerdo: ejercer juntos la gobernación. Sin embargo, el flamenco se sabía más fuerte a cada momento, con más y más nobles tomando partido por sus reclamaciones, y la reina Juana y él desembarcaron en La Coruña. Don Fernando, acompañado de Cisneros, partió hacia Galicia para encontrarse con aquel hombre tan agraciado como vanidoso. El encuentro en una ermita de Remesal de Sanabria fue la constatación de esa desigualdad de fuerzas. Don Felipe llegó con todo un ejército de extranjeros más unas numerosas mesnadas puestas a su servicio por los enemigos de don Fernando, que viajaba en cambio con un séquito raquítico. Y aquella entrevista, en la que Felipe impuso sus condiciones, abrió paso a la denominada Concordia de Villafáfila, un acuerdo que Fernando firmó en esa localidad y Felipe un día después en Benavente. Un acuerdo que hizo comprender a Fernando que no le quedaba más remedio que buscar refugio en Aragón, mientras Cisneros permanecía entre los enemigos, a la espera de ver cómo se desenvolvían los acontecimientos. Ya en Valladolid, que les recibió con grandes festejos, Felipe hizo público que gobernaría él en solitario. Entretanto, los nobles castellanos que le respaldaban comenzaban a repartirse todo lo que les venía en gana. Y ahora ese jactancioso personaje acababa de morir en Burgos. ¿Debería regresar Fernando a Castilla para tomar la corona? ¿Era mejor que reinase doña Juana, embarazada de su hija Catalina? Cisneros es elegido para asumir provisionalmente la regencia del reino, en colaboración con un consejo de nobles en medio de aquel avispero. Capítulo 7. San Miguel de Mahamud, Burgos, 1507. Fernando ha vuelto acompañado de sus más bravías huestes de la guerra en la península itálica, dispuesto a hacer valer su regencia. Y en este modesto templo de una no menos sencilla localidad, se impone este año a Cisneros el capelo cardenalicio,
una de las recompensas que el rey Fernando le ha traído desde Italia, donde ha asegurado la situación de Nápoles frente a las ambiciones del rey francés. La otra recompensa de Fernando es el nombramiento que le convierte en el tercer inquisidor general de Castilla. Atrás han quedado los meses de la complicada regencia de Cisneros, enfrentado dentro de sus posibilidades a unos nobles cada vez más levantiscos, mientras crecía el tormento mental de la reina Juana, que no paraba de retrasar cualquier toma de decisión con el argumento casi obsesivo de que algún día regresaría su padre. Castilla ha padecido un feroz enfrentamiento entre los que habían sido partidarios de Felipe y los partidarios de Fernando. Ahora los primeros ven peligrar las mercedes conseguidas por su toma de postura a favor del flamenco, lo que llevará a algunos a huir a Bruselas, y los segundos, que ven la ocasión de una revancha. Cuán complicada fue aquella regencia a la espera de que regresara el aragonés, como le llamaban muchos al rey Fernando, dando a entender que nunca le habían sentido como castellano. Y ahora Fernando ha vuelto al fin, y ha convertido a Cisneros en cardenal e inquisidor, un cargo que ha de ayudarle a hacer más sencilla su política reformista y a introducir un poco de mesura frente a los excesos de su antecesor en el cargo, don Diego de Deza, que no siempre acertó a distinguir un hereje de un asceta. No se le puede considerar como un inquisidor fanático decidido a acabar con todo movimiento, digamos, de libertad religiosa. Él fue el que pensó en invitar a Erasmo a venir a España, a venir a Alcalá para colaborar con la Biblia políglota. Él empieza a darse cuenta de que la Inquisición es un instrumento a favor de la fe y que no debe ser tan cruel, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se percibe sobre todo en los nombramientos y en la suavización de la Inquisición. Lo que sí es claro que es más magnánimo que sus antecesores, ¿no? Claro, el gran modelo de inquisidor negativo es Torquemada y Cisneros no es un Torquemada, ni es tampoco un Deza. Capítulo 8. Orán, Argel, 1509. Don Pedro Navarro, que está al frente de la expedición que ha de tomar Orán, ha relegado a Cisneros a una ermita tras el desembarco, pese a que haya sido el cardenal el que ha financiado con sus dineros de la mitra toledana esta empresa. Desde que Fernando regresó hace 2 años para asumir la regencia, el reino fue siendo apaciguado progresivamente. A veces hubo que hacerlo con una especial contundencia, como el castigo contra la ciudad de Niebla, propiedad del de Medina Sidonia, que fue saqueada y arrasada. La idea de Cisneros es, en este caso como en otros, es el que el Estado debe prevalecer sobre los intereses privados. A los intereses privados, a los grandes, no les corresponde tomarse la justicia por sus manos. Mientras, para asegurar la calma, doña Juana fue encerrada en un palacio de Tordesillas tras secuestrarla de madrugada en la localidad de Arcos. Pero por un lado, la piratería en el Mediterráneo ha seguido constituyendo un peligro. Y por otro, Cisneros siempre ha tenido el anhelo de proseguir la reconquista hasta el norte de África, y por qué no, llegar a liberar un día Tierra Santa de los infieles en una suerte de nueva cruzada. La idea de Cisneros era, además de esto, de la cruzada,
de restablecer la autoridad cristiana en los santos lugares, la idea era también la de hacerse con el control político, geopolítico, de todo el norte de África hasta Egipto. Es el gran camino hacia la Tierra Santa, que es también el desideratum y es una especie de, casi diríamos, el dorado de muchas mentalidades religiosas, volver a la tierra de Jesús. Por eso Cisneros ha hecho de la toma de Orán una cuestión personal y ha supervisado junto a la autoridad militar de Pedro Navarro, que había luchado a las órdenes del gran capitán en Italia y vencido en la ciudad africana de Arcila a los portugueses, esa empresa en la que 80 naves parten de Cartagena. Cisneros hace buena su frase de que el humo de la pólvora en la guerra le olía tan bien como el del incienso en la iglesia. Y ahora, cuando los guerreros tomen la fortaleza defendida por 60 cañones, entrará en ella. Se encontrará con los 300 cautivos cristianos liberados, oficiará en una de sus mezquitas, y luego abandonará raudo el lugar para no seguir contemplando el ensañamiento de las tropas con los vencidos y regresar a España, a su Alcalá. Y ya en casa, Cisneros volverá nuevamente a las obras de su catedral, en cuya capilla mozárabe hará pintar a Juan de Borgoña esta hazaña bélica. Capítulo 9. Madrigalejo, Cáceres, 1516. Hay quien dice que al rey Fernando, que contaba ya con 64 años, le había predicho una adivina que fallecería en Madrigal, por lo que cuando se sintió enfermo, de tanto ingerir alimentos como guisos de testículos de toro y afrodisíacos que le dotaran del vigor necesario para satisfacer a su joven esposa, se fue a Madrigalejo, en cuya posada de Santa María, a las afueras del pueblo, acaba de morir. Su cadáver ha sido vestido con el hábito dominico y será conducido a Granada para ser enterrado junto a Isabel. En los últimos años había tenido que combatir a la corona navarra, que mantenía una preocupante relación con el enemigo francés, el mismo que una y otra vez acosaba las posesiones españolas en Italia. Fernando derrotó a los navarros y obligó a sus cortes a que le jurasen lealtad hasta terminar incorporándola a Castilla. No a Aragón, sino a Castilla. Pero Cisneros aún hubo de seguirles plantando cara a los navarros, actuando con toda severidad y llegando a desmochar muchas de sus fortalezas. Cisneros era muy eficaz y entonces se dio cuenta de que no era tanto el tema contra los navarros, sino contra los franceses. Es decir, era una lucha contra la invasión francesa de algún modo, ¿no? Antes de morir, Fernando ha dictado testamento, aunque hasta el último momento ha dudado si dejar como regente a su nieto Fernando, hermano de Carlos. En esas últimas voluntades refrenda la idea de que doña Juana está incapacitada para gobernar, aunque siguiera manteniendo la titularidad sobre la corona, y nombra regente de Castilla a Cisneros, al que tan pronto veía como un rival que como un aliado. Pertenecían a dos mundos distintos y estaban muy distantes por eso. O sea, sí, Maquiavelo ha utilizado la figura de Fernando el Católico como el príncipe. Yo creo que Cisneros representa lo opuesto. Pero Fernando el Católico tenía un enorme sentido de Estado, eso es claro, y no le importó, cuando murió, declararle regente a Cisneros. Son dos concepciones del Estado que son relativamente distintas.
Cisneros más preocupado por el bien común, lo que se llamaba entonces en el vocabulario tomista el bien común, o sea, lo que la res pública, la idea de Roma de la cosa pública, el servicio de la nación. Y Fernando el Católico era más bien, hasta cierto punto, preocupado por sus ambiciones personales. Una segunda regencia que el cardenal teme que le aparte de su catedral, en la que ya se había puesto fin a las obras de la sala capitular y de la capilla mozárabe, y para la que acaba de encargar la realización de una espectacular custodia que no verá finalizada, que envuelva a la de la reina Isabel. Entretanto, de su Biblia políglota se imprimió hace 2 años ya el Nuevo Testamento, el quinto de los 6 volúmenes concebidos, y se trabaja ahora en el Antiguo Testamento, al que están dedicados los 4 primeros tomos. El monumento de la vida de Cisneros es la Biblia políglota complutense. Esos tomos que recogen todas las lenguas en que ha sido vertido la palabra de Dios y con una perfección tipográfica, con impresores que han venido de Francia. Capítulo 10. Roa, 1517. El joven rey Carlos ha dejado claro que no tiene interés en encontrarse con el cardenal Cisneros, que había salido a su encuentro y acaba de fallecer en el Palacio de los Condes de Siruela de esta localidad burgalesa. Envenenado, llegarán a insinuar algunos, aunque más bien sea asunto de sus 81 años. Su nueva regencia, de la que tomó posesión en Guadalupe, ha sido, como la anterior, otro calvario. Cisneros, que conocía bien a los nobles, no se fiaba de ellos. Se instaló en Madrid, en la casa de don Pero Laso, relativamente cerca del Alcázar, donde se alojaron doña Germana de Foix y el infante don Fernando, hermano menor del heredero, al que su padre, mediante un testamento luego anulado, había llegado a nombrar regente. Un infante cuyas ambiciones alentaban a algunos nobles que veían en él, educado en suelo español, a alguien no extranjero. Muchos estaban convencidos de que Carlos nunca vendría a España. Entonces, el infante que estaba ahí podía convertirse, yo no diría en rey de Castilla, sino en gobernador. Hacer el papel que le tocó a Cisneros. Pero aún más que los nobles de aquí, a Cisneros le preocupaban los nobles flamencos y españoles que en Bruselas rodeaban a un joven Carlos que no sabía una palabra de español, al que instaban insistentemente a proclamarse rey de inmediato, y que tenía una idea diametralmente opuesta a la de Cisneros del carácter de la monarquía. Para un hombre como Carlos V, para un alemán, un Habsburgo, la concepción que él podía tener del poder es que la monarquía es un asunto dinástico, un asunto de familia, un patrimonio, del que él puede hacer lo que le da la gana. Para Cisneros, al contrario, el rey no es dueño del reino. Hay toda una filosofía política, que es la del tomismo que recoge Cisneros, que consiste en decir que hay un pacto callado, un contrato tácito entre el rey y sus súbditos. Los súbditos se comprometen a obedecer al rey, a pagarle impuestos, pero en contrapartida, la obligación del rey, el rey se compromete a defender el reino contra los ataques exteriores y a mantener el orden y la justicia. O sea, no puede hacer del reino, de los fondos que recoge del reino,
lo que le da la gana. Carlos, pensaba el cardenal, tenía que comprender esas circunstancias y tenía sobre todo que acelerar su venida a España para salvaguardar sus derechos. Y para colmo, en marzo de 1516, ni siquiera 2 meses después del fallecimiento de su abuelo, Carlos se hizo coronar rey de Castilla y Aragón en la Catedral de Santa Gúdula de Bruselas, aunque tuviera la prudencia de decir que lo era en compañía de la católica reina, su madre, que a todos los efectos era la legítima poseedora del cetro real. Cuando Carlos V se proclama rey en vida de su madre, este sí que fue un golpe de Estado. No tenía ningún derecho a proclamarse rey en vida de su madre. Esa decisión creó malestar en algunas ciudades castellanas que se negaron a alzar pendones en conmemoración del joven monarca, y más aún en Aragón, donde se le exigía que jurase antes respetar las leyes propias de ese reino. Mientras, la corte de Bruselas, que reclamaba de continuo el envío de dinero, se comportaba como un gobierno paralelo y no cesaba de enviar embajadores para tratar de cercenar los poderes del regente. Y al fin, en agosto de 1517, pareció que don Carlos recuperaba la cordura y anunció su inminente llegada. Cisneros abandonó Madrid y salió a su encuentro con un importante séquito. Quería ponerle al tanto, al fin sin intermediarios, del verdadero cariz de la situación y ofrecerle sus servicios. Era tal la fuerza, digamos, moral del cardenal que no se podía descartar la idea de que convenciera al rey de que había que proceder de otra manera. Hizo un alto en Torrelaguna como si presintiera que sería la última vez que vería su villa natal. De Torrelaguna prosiguieron hasta Aranda, donde debido a los rumores de peste apenas se detuvieron, para llegarse hasta el monasterio de la Aguilera, donde recibió noticias de que el rey Carlos había desembarcado con su gente en Villaviciosa 4 días antes. De la Aguilera continuaron hasta Valladolid, pensando que sería el lugar del encuentro. Pero los desconcertantes movimientos de la comitiva de don Carlos, aconsejado por su fiel Guillermo de Croix, daban a entender que le estaban rehuyendo. Los que intentaron retrasar este encuentro fueron los del séquito real. Los flamencos primero, pero no solo los flamencos. En el séquito real había también castellanos. Fonseca, Conchillos, Francisco de los Cobos. Todos estos Cisneros los había echado del poder. En 1516... Así que siguieron hasta Roa, mientras el flamenco se desviaba hasta Tordesillas para encontrarse con su madre, a la que no veía desde hacía 10 años. En Roa tuvo Cisneros noticia de que tal vez se encontrasen en Mojados. Habían pasado casi 3 meses desde que saliera de Madrid. Su frágil salud se quebró definitivamente, según algunos, tal vez acicateada por una carta del joven rey en la que le agradecía sus esfuerzos y venía a indicarle que ya no contaba con él. Yo creo que sí se puede decir que lo mataron a Cisneros, porque al enviarle una carta diciéndole que ya podía retirarse, esto era una manera de provocar en Cisneros un disgusto que acabaría con él, con su vida. Cisneros, pues, acababa de morir. Será embalsamado,
se le vestirá con su modesto hábito, sobre el que se colocarán las ropas propias de su condición cardenalicia, y se le afeitará. Capítulo 11. Alcalá de Henares, 1521. Cisneros no alcanzará a ver el comportamiento de los nobles flamencos, ávidos de plata y títulos, que han llegado a tierras castellanas con el rey Carlos, y contra los que pedirá el auxilio de las mismísimas fieras el catedrático Pedro Ciruelo en su panegírico durante el funeral del cardenal. Llamad a las bestias de las cañas para que echen fuera a los que están corrompidos por la plata. Como no verá tampoco cómo la mitra de Toledo acaba en manos de un extranjero, Guillermo de Croix, un mes después de su deceso. Y no verá, sobre todo, la saña con que la Inquisición perseguirá a algunos de sus colaboradores, acusándoles de confraternizar con el erasmismo y otras doctrinas perniciosas. El nuevo régimen echó completamente fuera todos los proyectos de Cisneros. Desde el punto de vista político no se le hizo caso y desde el punto de vista religioso tampoco. Descansen en paz sus restos, que tras sobrevivir a inundaciones, traslados y saqueos como el de la Guerra Civil, yacen desde 1977 en la Catedral de Alcalá, ampliada y embellecida por el propio Cisneros, y a la que le concedió el título de magistral. Mientras hoy contemplamos el mausoleo que los acogiera en 1524 y que padeció también un sinfín de vaivenes en la capilla de San Ildefonso de la misma urbe. Un mausoleo con demasiado mármol de Carrara para un modesto franciscano, cuya candidatura al papado estuvo a punto de cuajar en 1510. De alguna manera, cuando existe la posibilidad de que sea papa, Cisneros, porque hubo una posibilidad real, fue papable, pues uno de los motivos por el cual se le quería levantar al pontificado era sobre todo la idea de que él podía volver a reconquistar la tierra de Jesús. El proceso de canonización, comenzado al poco de su fallecimiento, se dilataría hasta el siglo XVIII, en el que fue abortado definitivamente. El mausoleo lo concibió el genio de Fancelli y remató el de Bartolomé Ordóñez, cercado por las figuras de San Jerónimo, San Gregorio, San Ambrosio y San Agustín. Si tuviéramos que recoger en un libro los artífices de España, ciertamente Cisneros sería el primer nombre que habría que poner, incluso antes de un rey que yo considero importante, que es Fernando el Católico, o de una reina, que es Isabel la Católica. La historia, sobre todo la historia en España, no ha sido suficientemente justa con la gran labor, la extraordinaria labor que hizo este hombre, y sobre todo por un aspecto que yo creo que es especialmente actual, es decir, la honradez, la entrega total al pueblo, la idea de que el soberano es el pueblo. Y yo recuerdo, leyendo la Biblia, cuando los judíos en el exilio decían: si me olvidare de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar y se me arranque la mano derecha. Yo creo que los españoles también teníamos que decir eso: si me olvidare de ti, Cisneros, como nos hemos olvidado efectivamente, que nos consideren malos españoles porque hemos olvidado a una de las grandes cumbres de la historia de España.